Dice ejemplo, cálculo de la velocidad inicial 5.5-1 Fogler, cuarta edición. Digamos, lo saqué de este libro. Y bueno, nos dice que reaccionan el cloruro de trifenilmetilo con metanol para darnos lo que es la piridina y ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, de manera simplificada, tenemos A más B que nos da C más D. Lo que yo hice fue resumir las características de este ejercicio y es como lo vamos a estar resolviendo, ¿no? Pero si ustedes quieren revisar más a detalle datos y procedimiento que sigue el Fogler, que es un poco parecido, varía en algunas cosas lo que hace el Fogler y lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Pero finalmente debemos llegar al mismo resultado que se nos indica por acá, ¿no? Bien, ahorita buscamos este resultado. Nos dice que el valor de la constante de velocidad al que debemos llegar es este de aquí. Este es un resultado. Y aquí tenemos más adelante un segundo resultado, ¿no? Este otro valor. Ahorita vamos a ver de qué es cada valor de K, ¿no? K con apóstrofo y K sin apóstrofo. Bien. Antes de entrar a revisar los datos, revisamos lo que era el método integral y método integral y método diferencial, ¿no? Y habíamos dicho que el método que estuvimos revisando aplicaba únicamente cuando teníamos esta parte de la expresión de velocidad de reacción, ¿no? Que la velocidad de reacción era igual a la constante de velocidad por la concentración de A elevado a la alfa. ¿Sí? Como lo ven aquí. Esta parte nada más. En este ejercicio tenemos adicional la concentración de B elevado a la beta. ¿Ok? Y bueno, este ejercicio es interesante porque en algunos casos podemos simplificar esta expresión, reducirla a una expresión como esta y obtener el valor de la constante de velocidad y el valor de alguno de estos exponentes, ¿no? Ya sea alfa o beta. Bien, entonces vamos a revisar lo que nos dice el ejercicio, ¿no? Nos dice que reacciona A más B, que nos da C más D, ¿no? Nos dan las condiciones, 25 grados centígrados, y nos dan estos datos de concentración contra tiempo. Bien. Tiempo en minutos que va de 0 a 300 minutos y concentración en moles por litro. Y nos dice que esta concentración está por 10 a la 3, es decir, aquí tenemos 50 y esto hay que dividirlo entre 10 a la 3. Todo esto lo vamos a dividir entre 1000 para obtener los datos de concentración y que podamos trabajar, ¿ok? Y si continuamos revisando, nos dice que hay algunas consideraciones, ¿no? Entonces sabemos que la concentración inicial de A al tiempo 0 es de 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Es como si este pasa dividiendo y queda a la menos 3. Nos va a quedar 0.05 moles por litro. Mientras que la concentración del metanol es de 0.5 moles por litro inicialmente, ¿no? Hay una relación. Si dividimos 5 entre 0.05, nos va a dar una relación de 10, ¿no? Y ese dato es importante porque ahorita lo vamos a utilizar. Y nos dice que ya anteriormente se determinó que el valor de beta es de primer orden, ¿sí? Es decir, en esta expresión ya no necesitamos buscar beta, ¿no? Ya tenemos ese dato y vale 1, ¿ok? Entonces es una primera simplificación. Se nos pide que encontremos el orden de reacción para A, para alfa, y la constante de velocidad de reacción específica. Esta acá que tenemos aquí. Ok. Para que podamos aplicar el método que hemos estado trabajando, podemos también hacer la consideración de que esa relación de concentraciones que tenemos de metanol al inicio respecto al trifenilo es de 10 a 1. Entonces tenemos el reactivo B lo tenemos en exceso
y cuando está en exceso podemos hacer la suposición de que esa concentración se mantiene constante, ¿no? Entonces aquí, como es 10 veces la concentración de B respecto a la de A, podemos asumir que esa va a ser constante. Por lo tanto, nuestra concentración durante toda nuestra corrida experimental vamos a asumir que no cambia o que cambia muy poco, por lo cual va a ser siempre igual a la concentración inicial que estábamos alimentando. ¿Ok? ¿Y esto a qué nos lleva? Entonces nos lleva a lo siguiente. Ya tenemos que B vale 1, entonces eso es constante. Y si ya vimos que esa concentración de B va a ser igual a la concentración de B0, eso también es constante. ¿Ok? Digamos, esto ya no lo tenemos que calcular porque estamos asumiendo que es constante. Ahora lo vamos a agrupar con la constante cinética. Y esos tres términos, esos tres incluyendo el valor de beta, los vamos a asociar a esta variable que vamos a llamar constante prima, ¿no? O una pseudo constante de velocidad. ¿Ok? Y de esta manera podemos simplificar esta expresión que teníamos aquí a como lo teníamos acá, ¿no? Entonces la variación de la concentración de A con respecto al tiempo va a ser igual a una pseudo constante, no es la constante cinética, una pseudo constante que nos multiplica a la concentración de A elevado a la alfa. Bien, entonces de esta manera ya podemos aplicar el método diferencial en el cual, si recordamos, aplicábamos logaritmo de este lado de la igualdad y de este lado de la igualdad, y nos quedaría de esta manera, ¿no? Logaritmo natural del negativo de la variación de concentración con respecto al tiempo va a ser igual a alfa por el logaritmo natural de la concentración de A más el logaritmo natural de esta pseudo constante. ¿Ok? Bien, entonces esto se resume a que encontremos el valor de la velocidad de reacción o de esta variación de concentración con respecto al tiempo. Si recuerdan, para este método ocupamos estas fórmulas. Cuando tenemos diferentes puntos, vamos a calcular la velocidad de reacción en el punto inicial de esta manera, para el punto final de esta manera y para los puntos intermedios de esta manera. Entonces, si nos apoyamos de una hoja de cálculo en Excel, vamos a encontrar que esto es bastante sencillo. Bien, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, para el método diferencial ya dijimos, tenemos esta expresión, tenemos nuestros datos. Aquí, bueno, yo etiqueté cada uno de los datos, en total son 6 datos. Yo les puse I, donde I va de 0 hasta N y N vale 6, ¿no? Entonces, la concentración que tenemos en el ejercicio está por 10 a la 3. Aquí tenemos 50, 38, todos los datos por 10 a la 3. Y dijimos que para que la podamos utilizar hay que dividirlo entre 1000, ¿sí? Esa concentración entre 1000, o que es lo mismo 1 exponente a la 3, dividimos, ¿ok? Y son los datos que tenemos aquí, ¿ok? Bien, recordemos que para que podamos utilizar el método diferencial, este valor de delta t debe ser el mismo para todos los intervalos de tiempo en que se tomaron las diferentes muestras. Y aquí vemos que si cumple esto, entonces podemos utilizar sin problema el método diferencial. Entonces ya tenemos datos de concentración y nuestra delta t. Bien, entonces vamos ahora a ocupar estas fórmulas y dijimos, si queremos calcular en el punto inicial, utilizaremos esta primera expresión. Bien, entonces para nuestro punto inicial, dijimos que esa velocidad de reacción se calcula de esta manera, ¿no? Entonces aquí recuerden, ponemos este primer negativo, menos 3 veces CA0, más 4 veces CA1, menos CA2. Entonces ya calculamos nuestro punto inicial. Calculamos ahora nuestro punto final. Para el punto final dijimos que n vale 6, entonces nuestro primer dato va a corresponder a n-2, que va a ser a la concentración en el punto 4. ¿Ok? Nuestro segundo dato va a ser menos 4 veces
la concentración de n-1, es decir, la del punto 5, que es 0.0195, más 3 veces la concentración que corresponde al punto n, que es la que está en el punto 6, 0.0174. Eso dividido entre 2 veces el delta t y lo afectamos por un signo negativo. ¿Ok? Bien, ahora para los puntos intermedios utilizamos esta expresión que tenemos aquí y con esta calculamos nuestros puntos intermedios, que nos dice que va a ser el negativo, aquí tenemos el negativo, de la diferencia entre la concentración de I más 1. Entonces, si yo estoy en el punto 2, debe ser la diferencia de la concentración del punto 3 menos la concentración del punto I más 1, es decir, 0 en este caso, ¿no? Entonces, si ven, estoy restando esta celda marrón menos la celda púrpura, ¿no? 1, la concentración de un punto más menos la concentración de un punto menos, ¿ok? Y lo afectamos por un medio del incremento de t y por este signo negativo. Bien, eso lo tenemos aquí. Calculamos y listo. Entonces ya con la ayuda de esas ecuaciones calculamos nuestra variación de concentración con respecto al tiempo. Ahora vamos a aplicar esta ecuación que tenemos aquí, que nos dice que para que podamos graficar aquí corrigiendo la ecuación quedaría de esta manera, ¿no? Estos términos van fuera de la igualdad y nos dice que si queremos graficar entonces para el eje de las y necesitamos el logaritmo natural de la variación de la concentración con respecto al tiempo. Aquí ya calculamos la variación de la concentración con respecto al tiempo. A eso hay que aplicarle logaritmo, como lo tenemos en esta columna aquí, ¿no? Y vamos a graficar en el eje de las x. Recuerden, esta alfa sería m y x es logaritmo natural de CA más b, ¿no? Ok. B es logaritmo natural de K, de acuerdo a esta ecuación. Entonces, X yo necesito logaritmo natural de la concentración de A. Entonces, de aquí, simplemente obtenemos el logaritmo natural de la concentración de A. Y ya tenemos mi eje Y y mi eje X. ¿Ok? Entonces, ahora grafico. En Y grafico esta columna, variación de la concentración con respecto al tiempo, y en X grafico el logaritmo natural de la concentración de A y obtengo esta gráfica, ¿no? Entonces, si recordamos, de acuerdo con esto, dice que Y es este término de acá. Aquí tenemos M, este valor es MX, y aquí yo puedo ver que M vale 1.9950, ¿no? Entonces, mi alfa vale 1.9959 y el logaritmo natural de K es la ordenada al origen, es decir, de esta expresión de acá, esto es el equivalente al logaritmo natural de K. Bien, entonces aquí ya encontré que mi orden de reacción vale 1.9959 y lo podemos aproximar a 2 sin ningún problema. Ok, eso sacándolo de la gráfica. Podemos hacerlo también de la siguiente manera, ¿no? Utilizamos este comando de estimación punto lineal. Nos va a pedir los datos de la columna de los datos que van en Y y los datos de la columna que van en X, ¿no? Podemos usarlo así simplemente, damos valores de X, valores de Y, cerramos paréntesis, o puede que también les pida lo siguiente, ¿no? O podemos ocuparla como la habíamos estado manejando, estimación lineal, y aquí les va pidiendo más información, ¿no? Entonces aquí nosotros, en nuestro caso sería verdadero, para que nos calcule el valor de B, y después le ponemos falso para que ya nos saque más estadística, ¿no? Ok, bueno, aquí mi computadora está configurada para que aquí utilice puntos, comas en lugar de puntos, ¿no? Por eso aquí yo pongo puntos y comas, pero en su
en su máquina ustedes verifiquen si utilizan comas o puntos y comas, ¿no? ¿Ven? Y me da exactamente lo mismo. Podemos dar estos dos argumentos adicionales, verdadero o falso, o dejarlo sin esos argumentos, ¿no? Y llegamos al mismo resultado. Ok, entonces yo los voy a tomar de aquí. Ya dijimos que alfa es el valor de la pendiente. Este es logaritmo natural de k. Y vale menos 2.09. Entonces a ese logaritmo natural de k yo le aplico el exponente o la exponencial para quitar ese valor del logaritmo y obtengo que el valor de mi pseudo constante cinética de velocidad es de 0.12334 litros mol a la menos 1 minutos a la menos 1. Bien, ya encontré orden de reacción y el valor de esta constante. Ahora, ¿qué es lo que seguiría? Sí, aquí tenemos ese resultado. Entonces ahora nos regresamos a esta expresión en la que dijimos que esta pseudo constante de velocidad valía esto. Ya tenemos el valor, ya tenemos este valor y sabemos que esto es constante. Simplemente vamos a despejar el valor de k. Bien, entonces despejando k nos queda de esta manera nuestra pseudo constante de velocidad entre esto que ya conocemos, que es 0.5 moles por litro elevado a la 1, ¿no? Beta dijimos que valía 1 y que esto era constante. Volvemos a asumir que era lo mismo que la concentración inicial. ¿Ok? Simplemente dividimos ese valor que ya obtuvimos de 0.1234. 0.01234. Bueno, aquí le sobra un 0. Sí, el valor correcto es este acá, ¿no? 0.01234. Y al momento de dividirlo vamos a encontrar que el resultado es este, ¿no? 0.2468. Bien. Este sería el valor de nuestra constante de velocidad. Si comparamos la solución con el Fogler, vamos a encontrar que a ellos la pseudo constante les daba de 0.122. A nosotros nos da un valor de 0.1234. Y su valor de constante de velocidad, una vez que hacen la división, es de 0.244. A nosotros nos queda de 0.247, ¿no? Una diferencia mínima. Bien, ahora vamos a resolver este mismo ejercicio, pero utilizando el método integral. Antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal. Nos ayudas a seguir generando más y mejor contenido. Recuerda que el material en PDF lo puedes descargar en www.triangle.com/tutoriales. Accedes, te suscribes, es completamente gratis y podrás descargar el material en PDF y también vas a tener acceso a este mismo video, ¿no? Y este material que se presenta aquí en PDF, si lo quieres descargar, en esta pestaña le das clic, descargar y lo puedes consultar las veces que requieras. Las ecuaciones que revisamos para el método integral aplican también para el caso en que tenemos este tipo de diferencial. En donde dijimos que la variación de la velocidad de la concentración con respecto al tiempo o la velocidad de reacción era igual a una constante que multiplica la concentración del reactivo limitante elevado a la alfa. ¿Ok? Como ya vimos en el método diferencial, podemos esta constante agrupar los términos que son constantes y obtener una pseudo constante de velocidad de reacción. Y es como estaríamos resolviendo por el método integral. Y podemos luego entonces, si hacemos eso, ocupar estas mismas ecuaciones que ya desarrollamos en el primer ejercicio que vimos, ¿no? Cuando explicamos la teoría del método integral. Bien, entonces simplemente sería graficar. Aquí tenemos estas ecuaciones que nos quedan. Y es igual, en este caso, a mx. Aquí la pendiente es negativa por el tiempo más b, ¿no? Que es la ordenada al origen. Y
En este caso vamos a estar graficando contra el tiempo, ¿ok? Este término de acá contra el tiempo, esto de aquí contra el tiempo. Bien, dijimos que el método integral aplica para una expresión de velocidad que es una constante por la concentración de un reactivo elevado a la alfa, ¿no? Entonces, como ya vimos en el método diferencial, podemos agrupar términos y obtener una pseudo constante de velocidad, por lo cual estas ecuaciones que desarrollamos anteriormente también las podemos aplicar, ¿no? Aquí ya sabemos que el orden es 2, pero si nos hubiéramos ido directamente con el método integral para encontrar cuál era el orden de reacción que corresponde, tendríamos que probar las ecuaciones para el orden 0, para orden 1, para orden 2, para orden 3, u ocupar esta expresión, ¿no? Que nos sirve para órdenes de reacción diferentes de 0 y diferentes de 1. Bien, entonces ya que tenemos las ecuaciones, es tan sencillo como apoyarnos de una hoja de cálculo en Excel y tenemos tiempo y tenemos concentración. Recuerden, la concentración hay que dividirla entre 1000. Y ahora si queremos utilizar todas las ecuaciones, recuerden que en base a esto, para orden 0, nuestra y es CA. ¿Sí? Esto sería lo que vale y. El eje de las y. Para el orden 1, es logaritmo natural de CA entre CA0, eso que tenemos aquí. Para orden 2, ocupamos esta de aquí abajo, 1 sobre CA menos 1 sobre CA0. ¿Sí? Para orden 3, nos queda esta de acá. Y para órdenes diferentes de 0 y diferentes de 1, podemos ocupar esta expresión de acá, que es la que tenemos aquí, ¿no? Que sería esto de aquí. Bien, si lo hacemos así, tendríamos que calcular lo que nos pide para el eje de las y de cada uno de los diferentes órdenes de reacción. Entonces, este es únicamente la concentración de A. Es exactamente igual. Aquí es el logaritmo natural de CA sobre CA0. Y aquí es la inversa de CA menos la inversa de CA0. Y aquí es este término acá, ¿no? 1 sobre 2 por CA al cuadrado menos 1 sobre AC al cuadrado. Entonces, hay que calcular todo eso para que podamos graficar contra el tiempo e ir viendo qué orden de reacción es el que mejor se ajusta, ¿no? Bien, entonces, si empezamos por aquí, nosotros dijimos, a ver, probamos, es 0. Vemos que no, 0 no es, los datos quedan muy dispersos. Es 1, pues mejora, pero pues no tanto. Con 2, vemos que nos da un coeficiente de correlación exactamente de 1. Y con 3, vemos que también se desvía un poco de esa línea de tendencia, ¿no? Entonces, ya sabíamos que era 2, y aquí verificamos por el método integral que es exactamente 2, ¿no? Ok, esta expresión general, ¿cómo la ocupamos, no? Es decir, si yo no quiero graficar, bueno, el 0 lo tengo que graficar forzosamente y el 1 también, pero si el orden de reacción fuera 0.5, por ejemplo, o diferente de 1, entre 1.5 y 3, para no estar tabulando todas las columnas que voy a necesitar, entonces yo puedo utilizar esta expresión general que obtuvimos y que tenemos aquí, ¿no? Que es la que yo pongo de este lado. Entonces, de esta manera, si yo pongo 1, por ahí hay un término que se hace 0, por eso me va a dar un error, ¿no? Y yo veo que se va, ¿no? Pero si yo quisiera usar 1 o comprobar que estoy cerca del 1, un truco es, le ponemos un valor muy cercano a 1, ¿no? Así ya no me da error y me da un resultado parecido, ¿no? ¿Sí? Vemos que no es tan cercano. ¿Ok? Bien. Si yo doy 0, me va a dar muy diferente a CA0, ¿no? Porque aquí esta expresión no se hace 0. Aquí cuando ocupamos CA a la 0 se hace 1. Si aquí ponemos un valor de 0, nos va a quedar CA a la 1, por eso nos da diferente. Pero si le ponemos 2, nos da exactamente el mismo resultado acá. ¿Sí? Esta columna
Cuando ponemos 2 nos da exactamente el de aquí. Y si aquí le ponemos un 3, nos da exactamente este resultado de aquí y este de aquí, ¿no? Entonces, digamos, si yo tabulo nada más esa, aquí podría ir probando y viendo qué resultados tengo, ¿no? Bien, entonces para un ejercicio en el que fuera un valor de 0.5, puedo ocupar esta expresión general y ver si se ajusta a 0.5. Bien, aquí me voy aproximando a 0.9, 1, me aproximo a 1, veo que está cerca, pero no es suficiente. 1.5, puedo ir probando varios valores, veo que mejora, entonces puedo aumentar. 1.9, mejora también, entonces le pongo 2 y veo que ya está, ¿no? Esa sería otra manera de hacerlo, ¿no? Pero podemos tabularlo de esta manera y probar que obtengamos ese valor. Bien, entonces de aquí, de acuerdo a nuestras ecuaciones, y es igual a mx, donde m es igual al valor de la constante de velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, recuerden, graficamos esto. Y es igual a m, que va a ser la constante de velocidad, y tiempo es lo que estamos graficando en el eje de las x. Entonces, de esta manera, por el método integral, suponiendo un orden 2, verificamos que realmente ese es el orden de reacción y el valor de mi constante de velocidad es 0.1253. Entonces, con ello hago exactamente lo mismo que hice en este aquí. Bueno, aquí en lugar de utilizar este valor, utilizaríamos 0.1253 y estaríamos obteniendo un resultado para el valor de la constante de velocidad, ¿sí? Que sería igual a este entre 0.5, ¿sí? 0.240. Ese sería mi constante de velocidad. Ok. Ahora sí, aquí adicionalmente vamos a comparar en base a los valores de la pseudoconstante de velocidad que obtuvimos, el método integral y el método diferencial, y lo vamos a comparar con los valores de velocidad de reacción que calculamos con las ecuaciones para el método diferencial. Es decir, aquí yo tengo mi velocidad de reacción que yo calculé con esas ecuaciones, y aquí tengo la velocidad de reacción que yo estoy calculando con esta pseudoconstante y este orden. ¿Sí? Recuerden, la expresión es el valor de K, que es mi constante, por la concentración de A, 0.05, al elevado al orden de reacción, en este caso es 1.99. ¿Ok? Y lo mismo lo hago con los datos obtenidos para el método integral. Y bueno, aquí podemos ver que los errores son muy similares, ¿no? No hay tanta diferencia entre un método y otro, así que podemos utilizar sin problema tanto el método diferencial como el método integral, aunque recordemos que el método diferencial está restringido a que la delta t a la que obtenemos cada una de las muestras sea exactamente la misma, ¿no? En este caso es 50. Si son diferentes esas delta t, pues entonces el método integral nos ayudaría, ¿no? Ok, y aquí estoy comparando lo que calculamos con las ecuaciones, con estas ecuaciones de aquí, ¿no? Es lo que calculamos ahí con estas ecuaciones. Son los puntos azules, y esta línea naranja es la velocidad de reacción que estamos calculando ya al momento de sustituir en nuestra expresión de velocidad el valor de la constante y el valor del orden de reacción. ¿Ok? Entonces, si vemos en ambos métodos, aquí están graficados los dos, pero se traslapan uno con otro. El ajuste no es perfecto, ¿no? Aunque digamos cuando nosotros obtenemos K y demás, nos da un coeficiente de correlación de 1. Aquí ya cuando comparamos, digamos, si tuviéramos estos azules como los datos de referencia o datos experimentales, o los datos que calculamos ahorita, estos serían los válidos, ¿no? Los correctos, y a los que quisiéramos que nuestra expresión de velocidad estuviera reproduciendo, ¿no?
Y aquí vemos que aunque en el ajuste nos da 1, seguimos teniendo una pequeña desviación, sobre todo en el cálculo de la velocidad inicial. Entonces aquí si vemos al tiempo cero, eso que estamos obteniendo aquí es velocidad, ¿no? Al tiempo cero tenemos una desviación en el valor de la velocidad inicial. ¿Ok? Esto, ¿por qué se los digo? Porque más adelante vamos a utilizar un método que se llama el método de las velocidades iniciales. Y independientemente de todos los datos que tengamos, el valor de velocidad inicial que nos interesa es este, ¿no? Al tiempo cero. Sí, al tiempo cero sería este punto azul que tenemos aquí. ¿Y cómo calcular ese valor inicial al tiempo cero? Pues sería haciendo uso de estas fórmulas, ¿no? Con los datos que tengamos y a partir de estas fórmulas es como estaríamos obteniendo este valor de velocidad inicial al tiempo cero. Bien, pero eso lo vamos a ver en el ejercicio que sigue. Los invito a que se suscriban, no olviden suscribirse, denle like al video, compartan.